Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Manu Pereiro y estoy completamente convencido que lo que le pasa a la Argentina hoy es una batalla cultural de grandes dimensiones. A lo largo de estos años, la Argentina ha perdido valores éticos, valores morales, y hemos fracasado en cada cosa que hemos intentado. Yo simplemente quiero hacer un aporte a esa batalla cultural que va a ser decisiva para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones posteriores. El grupo o la sección que triunfe en esta batalla cultural va a definir la Argentina que vamos a vivir en los próximos años. Tenemos un sector que quiere inventar la rueda en todas las áreas, en la economía, en el lenguaje, en las costumbres, en los valores. Hemos escuchado decir a un presidente que la meritocracia o el mérito no tiene valor alguno. Hemos escuchado decir al actual presidente que no hace falta un plan, que simplemente hay que ir en función de lo que venga. O sea, es una batalla cultural decisiva y yo quiero hacer mi aporte, mi pequeño aporte como ciudadano que quiere volver a esa Argentina que conoció hace 50 años atrás a través de esta batalla cultural. Y me tomé el atrevimiento de grabar o trasladar al audio el libro del doctor en economía, José Luis Esper, La sociedad cómplice. Así que mi propósito es compartir con ustedes todos los días, de ser posible, un capítulo de ese libro, La sociedad cómplice, porque hoy lo que vivimos en Argentina somos todos cómplices. Cada uno de nosotros que integramos la sociedad argentina ha sido cómplice por ignorancia, por complicidad o inclusive por desidia o apatía, y se ha dejado llevar por las grandes masas y no nos hemos parado firme para combatir esa batalla cultural. José Luis Esper para mí me parece una de las personas más sensatas y de sentido común que necesita este país para salir de este camino que lleva muchos años, hablemos de la democracia, por citar así un tiempo cortito, ¿no es cierto? Y simplemente háganse esta pregunta: ¿cómo estábamos en el año 83 y cómo estamos hoy? Eso significa que nuestra clase política, en todas las áreas, ha sido un fracaso. Depende de nosotros cambiar ese resultado, porque nosotros tenemos la vacuna y esa vacuna es el voto. Los invito a que escuchen todos los días o cada 2 días el audio que yo voy a grabar de este libro fantástico que se llama La sociedad cómplice, y si vos estás de acuerdo con querer cambiar el curso del país como vamos hasta ahora, te pido que lo compartas con tu gente, con todos tus amigos, con todos tus familiares. Es fundamental para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestras generaciones venideras. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Argentina. Nos vemos pronto. Chau, chau. La sociedad cómplice. Los mitos económicos que llevaron a la Argentina a la decadencia y qué hacer para corregirlos. Por José Luis Esper. A José agradezco, mi padre, el hombre más extraordinario que conocí en mi vida. Te amaré infinito siempre. Los agradecimientos. Ha sido clave la colaboración de los licenciados Ana Julia Anaise, UBA, Nicolás Charo, UCEMA, Eric Grossenbacher, UCEMA, y Esteban Leguizamón, UNLP. Tengo un especial agradecimiento al doctor Daniel López Rossetti por sus comentarios sobre inteligencia emocional y a mis colegas de la UCEMA, con los cuales he tenido fructíferos intercambios sobre distintos temas del libro, en particular al director de la Maestría en Economía, MAE, el profesor Julio Elías, de la Universidad de Chicago. Gracias a mi amada esposa Mechi, la genial, la divagante en la red social Twitter, por su infinita paciencia para esperarme y comprender mis angustias y temores
ante el torbellino de obligaciones en las cuales siempre estoy involucrado. Gracias a mis hijos María Belén e Ignacio por su infinito amor que me hace mejor persona y me llenan de felicidad. Gracias finalmente a mi madre Norma y a mis hermanos Alejandra y Gustavo, que me hacen saber a diario cuáles son mis orígenes, mi querido Pergamino, provincia de Buenos Aires, donde nací hace 57 años, y Casteló, de Farfaña, provincia de Lérida, Cataluña, España, la tierra natal de mi padre José, que Dios lo cuide y proteja. Introducción: la culpa es tuya. No te está yendo bien, querido lector, pero la culpa es tuya. Lamento decírtelo, pero es la verdad. Este país te devora, pero vos te dejás devorar. Tenés razón, vivir en la Argentina no es fácil. Trabajás más de la mitad del año solo para pagar impuestos. Te obligan a comprar carísimo lo que en Chile o Miami se encuentra mejor y más barato. Tu salario de bolsillo es una miseria y encima se evapora con la inflación. Te matan a impuestos y te ofrecen servicios públicos del tercer mundo. No caminas tranquilo por la calle porque pueden matarte para robarte el celular, que igual te sirve de poco porque la señal es pobre. Dormís mal porque tus hijos pueden estar en la droga o los pueden matar los que están en la droga. Te cortan la calle día por medio cuando vas a trabajar, porque vas a trabajar vos, mientras otros, no todos, en el Estado, cobran mejores sueldos por rascarse todo el día o por hacer entre 20 tipos lo que podría hacer uno. Los sindicalistas que dicen defenderte viven como magnates con la plata que te roban. Los políticos que dicen cuidarte amasan fortunas a costa tuya. Los empresarios que dicen darte trabajo producen bienes muy malos que te cobran a precio de oro. Total, la economía está cerrada y no tienen que temer a la competencia. En otras palabras, cazan en el zoológico. ¿A quién cazan? A vos. Tenés razón, pero vos te lo buscaste. No es lo que querés oír seguramente. Es más cómodo pensar que te engañaron, que la Argentina es así, que la culpa es de los que votaste y no cumplieron, o los que no votaste y arruinaron al país cuando eran gobierno, o de los militares, o de los piqueteros, o de tus conciudadanos que son brutos, que son deshonestos, que no quieren trabajar, o que nada puede cambiar porque gobierne quien gobierne y prometa lo que prometa, la estructura del país es esta y nadie puede hacer nada al respecto. Es más cómodo pensar eso, pero es mentira. La culpa no la tiene nadie más, ni siquiera los sindicatos, los políticos y los empresarios prebendarios que te devoran. La culpa es tuya y te voy a explicar por qué. La culpa es tuya porque compraste mitos. Haces tuyas las ideas que nos devoran. Un ejemplo: votaste a Cambiemos en 2015 esperando que te bajaran los impuestos, dejaran de perseguir opositores y modernizaran el país. ¿Qué pasó? Al final mantuvieron las retenciones a las exportaciones, crearon un impuesto a la renta financiera, después de haber prometido a los que blanquearon capitales que no se alterarían las reglas de juego, subieron el impuesto a los bienes personales, aumentaron el gasto público y a los que criticaron estas cosas los demonizaron y los acusaron de plateístas, de funcionales al golpismo y de liberlotes. Y vos ni parpadeaste. Te dijeron que no se podía reducir el gasto público porque el país se incendiaba. Y vos, manso, lo repetiste. Los políticos ni siquiera tuvieron que hacer un esfuerzo para convencerte. Dejarte exprimir a impuestos, querido, porque el gasto público no se puede achicar. Vos mismo lo convertiste en tu cantito preferido. Es verdad. Repetís, los impuestos me matan, pero no hay que echar a nadie. No se puede bajar el gasto público porque el país estalla. ¿Y qué pasó? Después de casi 3 años de gradualismo, crecimiento exponencial de la deuda pública y dólar barato, la economía se estrelló contra una pared. Y entonces hubo que hacerla nomás.
la famosa reducción del gasto público, pero mal, con una devaluación gigantesca y una llamarada inflacionaria que licuó gastos, pero no los que había que reducir, es decir, los gastos de la política, del sector público improductivo, sino todos, empezando por tu sueldo. Y de paso sufrimos la enésima recesión de nuestra historia. Y el país no estalló, o por lo menos no más de lo que estaba, estallando antes. Te robaron otra vez y la culpa es tuya. Es tuya porque repetís las ideas que habilitan a nuestros devoradores. No soy marxista, pero puedo asegurar que en la Argentina vivimos bajo un sistema de explotación del hombre por el hombre. Lo singular en nuestro país consiste en que unos pocos explotadores se han asociado de manera corporativa para devorar a millones de sus conciudadanos. No son los capitalistas como creía Marx, sino las tres corporaciones que denuncié en mi libro anterior. La Argentina devorada, los sindicatos, los políticos y los empresarios prebendarios. Su mejor herramienta para devorarnos son los mitos. Si vos no hicieras tuyos esos mitos, si no los repitieras acríticamente, esas corporaciones no durarían una semana y la Argentina sería un país desarrollado. Por eso digo que la culpa es tuya. Como buen argentino crees saber muy bien cómo funciona la economía. Para cada época de nuestro país tenés un mito. La Argentina del primer centenario, el granero del mundo pero sin justicia social. Los años 30, la década infame. Los 90, el neoliberalismo. La dictadura, más liberalismo salvaje. Perón, la industria nacional. Para cada fenómeno económico también tenemos uno. El déficit fiscal, algo que solo preocupa a los ortodoxos. El ajuste, transferencia de riqueza hacia los sectores concentrados. La universidad pública y gratuita, una conquista. Las jubilaciones, hay que cuidar a los abuelos. Alguien dirá que esos mitos pertenecen a la izquierda romántica o cerril, pero también quienes se consideran de ideas centristas o desarrollistas manejan otros de la misma índole. La sustitución de importaciones, algo necesario para desarrollarnos. El Estado presente, necesario para proteger a los que menos tienen, y así. Estos mitos son los que tenemos en reemplazo de la economía como ciencia. Por eso, el apéndice sobre el conocimiento científico y esos mitos, amigo lector, nos devoran. ¿Cómo? ¿Es un mito decir que la política económica de Martínez de Hoz fue liberal? Pero si todos sabemos muy bien lo que pasó. La dictadura de Videla, servidora de los intereses de la oligarquía agroganadera, implementó una política económica liberal. Abrió la economía argentina de manera indiscriminada. Como consecuencia, nos invadieron los productos importados y la industria nacional, incapaz de hacer frente a la competencia, bajó las persianas. Cientos de miles se quedaron sin trabajo. El país se empobreció. Hubo ollas populares, desnutrición y atraso. Conclusión, en palabras del finado César Jarolaski, buen representante de la mentalidad progresista argentina, no se puede dejar al zorro suelto en el gallinero. ¿No está clara la historia acaso? ¿Dónde estaría el mito? Desde hace unos 70 años, en efecto, lo anterior resume la idea de que el argentino medio se hace del libre comercio, idea que tiene valor de dogma y que usamos para interpretar el presente y guiar nuestro voto. La industria argentina necesita la protección de altas barreras aduaneras o directamente del cierre de las importaciones para subsistir, ya que es incapaz de competir con el resto del mundo. ¿Convincente? Puede ser. ¿Verdadero? No. No es verdad que la industria nacional entre 1976 y 1983 haya sido arruinada por el libre comercio, como tampoco, de paso, que aquella política pueda llamarse en ningún sentido de la palabra liberal. Una dictadura no puede ser jamás liberal. Dejemos de lado los mitos y repasemos por una vez los hechos. En realidad, la apertura esbozada por Martínez de Hoz fue eso, un esbozo.
No hubo nada remotamente parecido a una eliminación generalizada de aranceles y una apertura total de la importación. Lo que sí hubo, y resultó determinante, fue un déficit fiscal monstruoso que la dictadura heredó de gobiernos anteriores y que se negó a reducir mediante un recorte del gasto público. Porque, claro, con el déficit fiscal nadie de la corporación política se mete. ¿Por qué se iban a pegar un tiro en el pie? Detrás del déficit está el gasto público, que entre jubilaciones, empleados públicos y beneficiarios de planes representan más del 75%. Así que Martínez de Hoz intentó un ajuste gradualista, y si la palabra evoca en el lector algún eco del presente, no es pura coincidencia. Mientras cubría los gastos que no podía afrontar mediante la toma de préstamos externos en dólares, ahora bien, el ingreso masivo de dólares a la economía argentina produjo por simple ley de oferta y demanda una depreciación de la moneda estadounidense y una sobrevaloración del peso. De pronto nuestras exportaciones resultaban carísimas en dólares. ¿Quién podía competir en esas condiciones? Lo que destruyó a buena parte de la industria argentina durante la última dictadura entonces no fue el libre comercio, porque no lo hubo, sino el déficit fiscal que llevó al Estado a endeudarse en dólares, generó atraso cambiario y anuló la competitividad de nuestros productos. Este es solo un ejemplo de los mitos que manejás en forma cotidiana. En este libro aparecen muchos más. Mitos sobre el déficit fiscal, sobre la inflación, sobre la educación, sobre el peronismo, sobre el desarrollismo, sobre nuestra moneda, sobre el rodrigazo, sobre la hiperinflación, sobre la crisis del 2001, sobre las jubilaciones e incluso, ¿acaso un economista no puede ponerse poético cada tanto sobre la felicidad? Acerca de todas estas cosas hay mitos. A todos me propongo refutarlos, uno por uno, mostrando qué pasó realmente y cómo funciona en realidad la economía. Por eso cada capítulo de este libro empieza por citar esos lugares comunes que hasta hoy podemos escuchar apenas prendemos el televisor, nos paseamos por una red social o escuchamos una charla de café, para después aclarar los tantos. No sé cuánto éxito tendré. Los lugares comunes son fuertes, repetirlos es fácil y desmontarlos con datos y razones lleva tiempo. De algún modo, sin embargo, hay que empezar. Parece extraño tener que aclararlo, pero la economía no es una cuestión de opiniones ni de idiosincrasias. Así como una piedra arrojada al vacío cae del mismo modo en Sydney, Tokio, Pretoria o Buenos Aires, porque la ley de gravedad no depende de las fronteras, las políticas económicas tienen los mismos resultados en todos los rincones del planeta. Vos, sin embargo, no querés creerlo. ¿No querés o te han convencido de creer disparates? ¿Quién lo hizo y por qué? En la Argentina devorada, procuré explicar que nuestro país tiene todo para ser desarrollado y que no lo es porque 3 corporaciones se lo fuman en pipa: los sindicatos, los empresarios prebendarios y los políticos. La economía argentina está parasitada por estas corporaciones. Hay un sistema perverso en el que los ciudadanos pierden, pero esas corporaciones ganan, por lo tanto tienen el mayor interés en perpetuarlo. Para lograr esto han creado los mitos que denuncio, porque no podrían sin tu ayuda. Los políticos los repiten en sus discursos, los sindicalistas los gritan en sus actos, los empresarios prebendarios los hacen circular en los medios y en sus encuentros cumbres, y vos, creyendo cuidar tus propios intereses, los avalás con tu voto. Esto último es importante. No me propongo escribir un libro que nos victimice. Ya hay suficiente de eso en nuestros mitos. La creencia de que fuerzas externas complotan para empobrecernos y explotarnos y de que los ciudadanos nada podemos hacer para evitarlo es parte del problema. Creernos víctimas es lo que permite
Que una presidente diga, sin que nadie le extrañe, que el mundo se nos cayó encima. O que un presidente asegure la economía venía bien, pero pasaron cosas. Las cosas no pasan, las hacemos. El mundo no se nos echa encima, somos parte de él. Creer lo contrario nos echó una y otra vez a lo largo de nuestra atormentada historia. En brazos de quienes prometían protegernos, a ellos entregamos las llaves de nuestra prosperidad, y cuando el resultado fue más vulnerabilidad y más pobreza, en vez de sospechar que nuestros supuestos protectores nos estaban esquilmando, aceptamos una idea que agregaba al daño el insulto a la inteligencia, que la solución era más protección. Esta es la lógica de la mafia. Quienes aceptan someterse a ella están condenados no solo a ser débiles, sino a repetir mansamente las ideas de quienes los debilitaron en primer lugar. Estoy harto de nuestra decadencia. Creo firmemente que la Argentina puede ser un gran país, que podemos vivir en prosperidad, en paz y en democracia, y cumplir la hermosa promesa contenida en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Siempre y cuando, me permito agregar, nos quitemos la venda de los ojos y dejemos de perpetuar los mitos generados por nuestra propia decadencia. Es también una cuestión de responsabilidad ciudadana. Escribo esto en el 2018. La Argentina lleva, felizmente, 35 años ininterrumpidos de democracia. Una democracia imperfecta, desde ya, plagada por la corrupción, la injusticia, los afanes autoritarios, los lobbies de toda índole, el fanatismo de algunos y la apatía de muchos. Pero, a fin de cuentas, un sistema en el cual somos nosotros los ciudadanos que trabajamos, pagamos impuestos, tratamos bien o mal de planear nuestro futuro y el de nuestros hijos, y por qué no, de disfrutar de nuestro paso por la vida, los que decidimos con nuestro voto el rumbo del país. No tenemos excusas. Si en estos 35 años también nos empobrecimos, los primeros responsables somos nosotros mismos, y si la decadencia continúa, solo puede hacerlo si cuenta con una sociedad cómplice. Las corporaciones podrán insistir en vendernos espejitos de colores, pero depende de nosotros, en definitiva, elegir comprarlos. Ojalá este libro ayude mucho o poco a la transformación que necesitamos de una sociedad cómplice a una comprometida con la libertad, la competencia y la meritocracia.